Ya, sí, todo bien. Bien. Mic on. Hola, hola. Sí, ahora sí. Pero no funcionaba, mi mouse no podía habilitar el micrófono. Ya vamos a empezar en un momento. Vale, vale. Alinazi casera, alinaza, ponjoli, refresco. ¿Qué tal? Buenos días. Que ahora sí comenzamos. Disculpen por el retraso, es que tuve problemas con el OBS. No quería funcionar, no quería grabar, entonces tuve que instalarlo, volver a desinstalar y ya por fin funcionó. No hay problema, sí. Gracias. Sí, Sí, no te preocupes. más bien logramos solucionarlo porque el anterior semestre nos pasó algo muy parecido y al final no pudimos grabarla. Bueno, tuvimos que grabarlo con otra herramienta y no grababa el audio, todo un problema. Más bien ahora sí funcionó. Ok. ¿Qué tal? ¿Qué hicieron con el ingeniero estos días? ¿Avanzaron nuevos temas? ¿Pasaron clases? Si me pueden comentar, por favor. Hola. Vamos, ¿qué vieron estos días? ¿Vieron nuevos temas o ya no avanzaron nada nuevo? Herencia, ok. ¿Qué más? ¿Ya tienen fecha para examen o no todavía? Ah, este miércoles ya. Ok, eso sería el miércoles 15, ¿no? Vale, pensé que iban a tardar más en dar el segundo parcial, pero bueno. Entonces, ¿qué prefieren hacer? ¿Dudas o resolver el examen que tuvieron el semestre pasado? ¿Qué prefieren? No sé si alguien tenga tales dudas sobre lo que han avanzado y aclaramos eso.
Ahorita lo vamos a Sí, sí, buscar. lo está desfasado. Está bien. Ok, lo voy a buscar aquí. Estoy casi seguro que lo tenía. Compartir pantalla. Ahí ya se ve, ¿verdad? Sí, sí, se ve. Gracias. Y vamos a buscar el... Estoy un 99% seguro de que tengo aquí el examen. Exámenes... ¿Qué era este? No, este era del primer parcial. Ah, pero se los envié al Telegram. Estoy... Eso sí recuerdo. A ver... Sí, aquí está, ok, justo esto. Entonces, seguro que el examen es el miércoles o es probablemente sea el miércoles. Dijo miércoles. Ok. Y Sí. eso nos dio a elegir martes o miércoles, nos dijo. Ah, bueno. Y les dijo, supongo que es todo lo avanzado, ¿no? Sí, porque el último que Sí, vamos a sí. mandar fue herencia. Y ahí Ya. quedamos. Así que hemos aprendido bien herencia y examen. Sí. Qué bacana. Bueno, al menos este semestre hemos podido avanzar mucho más que el anterior. Porque el anterior sí que fueron casi sabiendo nada. Aquí está. Ah, sí, su práctica va a enviar esta semana. Ah, yo creo que se los envío hoy día mismo. Porque si no, no les va a dar mucho tiempo para hacer. No va a ser muy difícil, no se preocupen. Pero como es solo una práctica, obviamente va a ser sobre 10 puntos. Así es este, ok. Ya. Entonces, este era el examen, entre comillas, del semestre pasado. Lo que pasa es que el semestre pasado les dio un proyecto. O sea, les dio como una semana, dos creo, para hacer esto y luego tenían que defender. Entonces, supongo que la idea va a ser más o menos parecida del examen. O sea, la pregunta del examen va a ser más o menos de este estilo. Pero la diferencia es que de ustedes va a ser un examen, o no va a ser una práctica, un proyecto que van a tener tiempo para hacer. A no ser que lo cambie. Que capaz y sí. En todo caso, esto nos puede servir para practicar un poco. Entonces, a ver, vamos a ver. En mi comunidad tenemos una cooperativa de agua vecinal que acumula el agua en un tanque depósito con capacidad para 200.000 litros de agua. Para llenar ese tanque se compra agua de camiones cisterna de 10.000 litros que entregan el agua con un costo de 160 bolivianos. Este tanque se vuelve a llenar cuando el nivel del mismo alcanza o disminuye hasta los 20.000 litros, para lo que hay que contactar con los proveedores de cisternas de agua y así alimentar el tanque depósito. ¿Ok? La cooperativa cuenta con 20 vecinos asociados y los mismos tienen instalado el servicio de provisión de agua potable y mensualmente pagan este servicio. En caso de que los vecinos consuman por debajo de un cubo de agua, o sea, menos de 1000 litros, pagan una tarifa mínima básica equivalente a 30 bolivianos. En tanto que los vecinos consuman por encima de este volumen, pagan por consumo adicional el valor de 20 bolivianos el cubo de agua adicional consumido. ¿Ok? Ejemplo de consumo consuma hasta un cubo de agua. Por ejemplo, el socio número 25, su número de medidor, su nombre, su apellido, su dirección, lectura del medidor anterior, lectura del medidor actual, valor consumido de 30 bolivianos porque no ha pasado, ¿no? de un cubo de periodo de marzo. Entonces, por encima de un cubo de agua. Este se ha pasado con 5, ok, vale. Lectura del medidor actual menos lectura del medidor anterior menos 1 por 20 más 30. Aquí incluso te dice cómo se calcula el valor consumido cuando se pasa del cubo de agua, ¿no? 20 socios como datos de prueba y reportar lo siguiente, ok. El detalle de los pagos realizados por cada uno de los socios de la cooperativa de agua potable, mostrar el reporte de los 3 socios que más consumieron agua potable indicando la cantidad de líquido consumidor que pagaron por el consumo, el detalle de los socios que consumieron por debajo del mínimo del consumo, valor real del consumo de lo consumido de los socios que consumieron por debajo del mínimo consumo en litros, gran total de lo consumido por los socios en cantidad de agua consumida, es decir, litros, indicar si es oportuno llamar a los proveedores de agua dada la cantidad de agua que resta en el depósito de agua, considere el valor de multas para aquellos vecinos que cometieron alguna falta y reportar vecinos con las respectivas multas canceladas y totalizar el valor del recaudado por multas, gran total de los cancelado por los socios de la cooperativa en bolivianos. Al fin de entender estos requerimientos, implementar el correspondiente diagrama de clases, diagrama de flujo, programa en Java, los correspondientes datos de prueba,
El algoritmo válido se ejecuta sin errores y responde de forma ordenada y prolija a los requerimientos enunciados. También registra los datos de prueba utilizados siendo coherentes e íntegros. Ok. Tiene bastante texto de relleno, pero la verdad es que no es tan difícil. Ok. Entonces tenemos que ir creando varias clases que vayan trabajando en equipo, ¿no? Que todas juntas puedan resolver este problema. Entonces vamos a crearnos un nuevo proyecto en NetBeans y vamos a... Siempre abro el instalador. Vamos a ir resolviendo poco a poco. Vamos a crear un nuevo proyecto. Application next. Le vamos a decir examen. Prueba. Next. Ok, aquí tengo el del semestre anterior. Capaz y... nos puede servir como un ejemplo. Ya, ok, ahorita vamos a comenzar. Entonces lo primero que tendremos que hacer es identificar las clases que vamos a utilizar en el ejercicio. Entonces comenzaremos a leer y vamos viendo qué cosas podemos tener de cada... ¿Qué clases podemos ir almacenando? Nos vamos aquí a abrir un notepad donde vamos a ir anotando. Entonces dice, en mi comunidad tenemos una cooperativa de agua vecinal que acumula el agua en un tanque depósito. Entonces podemos ya tener de paso una cooperativa. Una clase cooperativa, ¿verdad? Que va a tener ¿qué? Una cooperativa de agua vecinal que acumula, va a tener su tanque. ¿Ok? ¿Qué más va a tener la cooperativa? Va a tener, obviamente, a los vecinos. Y dice, para llenar ese tanque se compra agua de camiones cisternas de 10.000 litros que entrega agua con un coste de 160 bolivianos. Este tanque se vuelve a llenar cuando el nivel del mismo alcanzó o disminuyó hasta los 20.000 litros. Por lo que va a que contactar con los proveedores de cisterna de agua y así alimentar el tanque de depósito. Podemos hacer algo como proveedor. Pero vamos a ver si después es tan necesario mantener una clase que sea proveedor. Ahora, ya hemos visto que la cooperativa tiene tanque, pero a la vez el tanque va a tener capacidad. Y los vecinos, si bien ahorita no sabemos qué datos van a tener, lo podemos dejar simplemente con su nombre. Pero vamos a saber que existe y que los vamos a necesitar. La cooperativa cuenta con 20 vecinos asociados. Entonces ya nos está diciendo que tiene que ser 20. Y los mismos tienen instalado el servicio de provisión de agua potable y mensualmente pagan este servicio. En caso de que los vecinos consuman por debajo de un cubo de agua, pagan una tarifa básica equivalente a 30 bolivianos, en tanto que los vecinos que consumen por encima de este volumen pagan por consumo adicional el valor de 20 bolivianos, el cubo de agua adicional consumido. Aquí están los ejemplos y aquí podemos ver todos los datos que tenemos de cada... ¿Cómo se llama? De cada vecino. Por ejemplo, aquí vemos que el vecino tiene número de socio. Entonces lo vamos a ir anotando. Número socio le vamos a poner. Luego también vemos que tiene su número de medidor. Luego tiene su nombre, apellido. Luego tiene su dirección. Ya. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Aquí vemos que tiene lectura, medidor anterior. Luego tiene lectura, medidor actual. Luego tiene valor de lo consumido. Y tiene el periodo. ¿Cuál es el problema? Que si bien estos datos obviamente no van a cambiar, el número de socio no va a cambiar, el número de medidor no va a cambiar, el nombre, apellido, dirección, estos tres datos cambian cada mes, ¿verdad? Porque esta es la lectura de marzo, pero luego va a haber una lectura, por ejemplo, de abril, otra de julio, de agosto, de septiembre, octubre, de todos los meses. Entonces, en lugar de tener estos atributos del vecino, lo vamos a hacer una clase aparte, que se va a llamar, no sé, lectura le podemos poner. ¿Qué va a tener?
Lectura del medidor anterior, lectura del medidor actual, valor de lo consumido y el periodo. Y ahora entonces un vecino va a tener una lista de lecturas. ¿Ok? Entonces va a tener una lista donde se van a guardar objetos de tipo lectura. Entonces vamos a ir ahí guardando varias lecturas de cada mes. Entonces después, ¿qué más? Esto no importa, simplemente nos está mostrando cómo se cobra. Y aquí está, aquí nos pide todo lo que quiere que hagamos con la clase, por ejemplo. Entonces, proveedor no va a ser tan necesario. Y vemos que vamos a necesitar estas 4 clases. Cooperativa, tanque, vecinos y lectura. ¿Ok? Esas serían las 4 clases que vamos a crear para ir moldeando este problema. Y ahorita vamos a ver todos estos incisos que se nos pide, cómo lo podemos solucionar. Ahora aquí hay un periodo, pero también tenemos que añadir aquí un cancelado. Si se ha cancelado esta factura o si no, ¿ok? Nada más eso. Hasta acá. Estamos modelando las clases. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se esté entendiendo? ¿Alguna parte que no esté quedando claro o quieren continuar? Está bien, ¿no? Ya. Todo bien, Ausi. Entonces, estas serían las clases que vamos a utilizar. Cuando estén haciendo el examen, primero tienen que leer, obviamente tienen que entender bien qué es lo que se les está pidiendo. Y una vez que entiendan bien qué es lo que se les está pidiendo, ya van a hacer sus clases. Van a escribir aquí las clases que van a utilizar, un notepad o lo que quieran, pueden hacerlo también en dibujitos. Y ahora una vez que ya tenemos las clases, recién podemos pasar a ponerlas acá. En este caso ya las tenemos aquí, entonces simplemente las vamos a añadir. Java class y vamos a añadir una que va a ser cooperativa. Ok, ya tenemos una clase cooperativa, pero tenemos que ir añadiendo todas las demás. Cooperativa, tanque. Lo del tanque podría no ser una clase, no es tan necesario, pero bueno, ya que lo hemos puesto. Vecino. Y una más que va a ser lectura. O también podría ser factura. Cualquiera de los dos nos sirve, pero lo vamos a dejar como lectura. Lectura. Entonces ya tenemos las 4 clases creadas. Vamos añadiendo los atributos. Vamos con la cooperativa. ¿Cuál es el único atributo que hemos...? Ah, no, tiene 2. Va a tener un tanque, que va a ser tanque. Le vamos a poner ese nombre. Y vecinos, que va a ser una lista de vecinos. ¿Verdad? Hemos dicho van a tener un tanque. Obviamente va a ser un objeto de tipo tanque. Y va a tener vecinos, que va a ser una lista de tipos de objetos de tipo vecino. Vámonos a lectura. Lectura va a tener... Podemos manejarlo como un string o como un int. Mejor como un double. Lectura, medidor anterior, double, lectura, medidor actual, double, valor de lo consumido, string que va a ser el periodo y un boolean que va a ser cancelado. Ok, vámonos al tanque. El tanque lo único que va a tener es un double capacidad. No necesitamos nada más. Y luego el vecino por último, que va a ser un int num socio, int num medidor, string de tipo nombre. Aquí me he comido la mayúscula. String que va a ser el apellido. String que va a ser la dirección. Y dijimos que va a tener... Uy, disculpen. Una lista de lecturas, ¿no? Entonces, lectura, perdón, que van a ser sus lecturas. Entonces ya está. Esos serían los atributos que tendrían todas nuestras clases. No nos falta ninguna más. No, ya hemos puesto todo. Entonces ya hemos añadido los atributos que van a tener cada uno de estos
de estas clases, perdón. Vamos a borrar todo esto, que lo único que hace es confundir. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Algo que no se esté entendiendo? Todo claro, sí. Ya, ok. Entonces, el tanque ya de por sí nos dice aquí que va a ser de... vámonos a las instrucciones que las teníamos por acá. Ok. El tanque nos dice que tiene 200.000 litros de capacidad. Entonces ya de por sí le podemos poner public tanque. Entonces vamos a decir que la capacidad va a ser igual a 200.000. Y ya está. ¿Y qué nos dice aquí? Ese tanque se vuelve a llenar cuando el nivel del mismo alcanza o disminuyó hasta los 20.000 litros. Entonces aquí vamos a hacer un método. El tanque nos va a decir si necesitan o no ser llenado. Public boolean. Necesita ser llenado. ¿Qué es lo que nos va a decir esto? Boolean respuesta. Por ejemplo, va a ser false. Lo vamos a poner simplemente para darle un valor inicial. Y vamos a decir si la capacidad es menor a 20.000, que es lo que nos dice el examen. Vamos a decir respuesta igual a true. Vamos a hacer un return de la respuesta. Entonces ahora el tanque nos va a decir si necesita ser llenado. Entonces simplemente le preguntamos y él nos va a decir si sí o si no. Entonces ya aquí ya nos hemos ahorrado un problema. El tanque solito va a saber decir cuándo necesita o cuándo no. Del vecino lo único que vamos a hacer aquí es un constructor. Public vecino, que va a recibir un int num s, un int num m, string num, string ap, string dir y lecturas no va a recibir ninguna, solo simplemente lo vamos a iniciar. Entonces número de socio, creo que aquí de hecho nos da la opción de... no está bien, lo vamos a tardar más. Num socio va a ser igual a num s, num medidor va a ser igual a num m, nombre va a ser igual a nom, apellido es igual a ap, dirección va a ser igual a dir, y vamos a tener lecturas que no sabemos cuántas lecturas va a tener. Entonces para ahorrarnos el problema vamos a decir simplemente que va a tener un tamaño muy grande, le vamos a decir de tamaño 1000, ok, para que guarde 1000 lecturas y así no nos hacemos problema. Entonces vamos a ir guardando todas las lecturas que tenga cada vecino. De lecturas igual necesitamos un public, su constructor, ¿no? Lectura. Double anterior le vamos a poner para no tardar tanto. Double actual. Y string per. Ya está, entonces lectura medidor anterior va a ser igual al anterior. Lectura medidor actual va a ser igual al actual. Y periodo va a ser igual a per. Ya. ¿Por qué no le estamos dando valores a cancelado y a valor consumido? Porque el valor consumido se va a calcular con estos valores y el cancelado se va a modificar a la hora de, obviamente, cancelar la factura, ¿no? Entonces vamos a tener, por eso no les damos valores iniciales. En tanque siempre va a ser 200.000, entonces por eso ya le damos un valor inicial. Ahora lo cooperativa. Vamos a hacer una public cooperativa. No necesita ningún valor. Y vamos a decir tanque va a ser igual a new tanque. Y vecinos va a ser igual a new vecino. Y el problema ya nos dice que va a ser de tamaño 25. O tamaño 20 creo que era, perdón. X vecinos. Ahí está.
Entonces lo que estamos haciendo es inicializar los valores. Vamos a decir, al tanque le vamos a decir que va a tener un nuevo tanque, que ya de por sí el tanque siempre va a tener 200.000, entonces no necesitamos darle un valor acá. Y luego vamos a tener una lista de vecinos que el programa nos dice, si no estoy mal, que van a ser 20, sí, 20 vecinos asociados. Entonces de ya le podemos poner 20 acá. Y ya tenemos como que todas las clases con una forma de poder iniciarlas. Entonces ya hemos hecho los atributos y los constructores. ¿Qué nos faltarían? Los métodos, ¿no? Que es lo que las clases saben hacer. Hasta acá, ¿alguna duda? Todo claro, sí. Ya. Y comenzaremos entonces con los métodos. Vecino, lectura, ok. Entonces comenzaremos con los métodos que va a necesitar esta clase. Esto lo podemos cerrar. Y aquí teníamos. Ok, la cooperativa. Comenzaremos desde acá. En el vecino. Perdón, en la lectura para calcular el valor. Entonces vamos a tener aquí un public int o void, perdón, que va a ser calcular valor consumido. Entonces, ¿cómo se calcula? Aquí mismo nos lo dice. Aquí tenemos la fórmula. Aquí está el valor consumido. Pero esto es solo si este menos este es mayor que 1, ¿no? Entonces aquí decimos si valor lectura del medidor actual menos la lectura del medidor anterior es mayor que 1, ¿verdad? Aquí nos dice eso. Por debajo de un cubo, entonces si es mayor o igual. Si es mayor o igual a 1, entonces el valor de lo consumido va a ser igual a, y aquí tenemos la fórmula que nos dice que va a ser igual a aquí va a ser igual a lectura del medidor actual menos la lectura del medidor anterior todo esto menos 1 por 20 más 30. Entonces aquí nos está diciendo la misma fórmula cómo se va a calcular. Si no, el valor de lo consumido es simplemente 30. ¿Qué es lo que nos dice acá? Si es equivalente a 30 bolivianos. Ok, entonces con esto ya podemos calcular el valor de lo consumido. Entonces aquí le vamos a decir calcular valor de lo consumido. Listo. Entonces cuando se esté creando una lectura le vamos a dar todos estos valores y va a calcular el valor de lo consumido. Y cancelado obviamente va a ser como false porque todavía no se ha cancelado. Cancelado va a ser igual a false. Ya. Entonces ya podemos calcular cuánto va a ser cada una de las lecturas. Y ahora sí comenzaremos con lo que tiene que hacer esta clase. A ver, en mi comunidad tenemos una cooperativa de agua nacional, bla bla bla. Este tanque se puede llenar. Ok, esto no nos sirve todavía de nada. Esto ya lo hemos hecho, que era lo de cobrar. Comenzaremos con esto. Eso es lo que nos pide que haga esta clase. Nos dice el detalle de los pagos realizados por cada uno de los socios de la cooperativa de agua potable. Ok, entonces aquí vamos a tener un método que va a ser public, pues lo podemos devolver como un string, detalle socio, lo podemos poner. El detalle de los pagos realizados por cada uno de los socios de la cooperativa. Ok, detalle socio pago. Ahora aquí no nos está pidiendo el detalle, no nos está dando un formato para el detalle, entonces lo podemos hacer nosotros como queramos. Vamos a tener aquí un string respuesta, va a ser igual a una cadena vacía simplemente para empezar. Y aquí vamos a recibir un vecino, desde
del cual queremos su, o mejor vamos a pedir simplemente su número de socio. Int número de socio. Ok, entonces nosotros le vamos a decir, de este socio quiero que me dé su detalle de pagos. Respuesta, para que no nos marque error. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a buscar dentro de esta lista al vecino, ¿verdad? Entonces vamos a hacer aquí un vecino. Vecino le vamos a poner, así igual a esta. Luego vamos a hacer un for y vamos a buscar en esta lista int igual a 0 mientras i sea menor que vecinos.length y más. Y lo que vamos a hacer es buscar dentro de esta lista al vecino que nos han pedido, del que quieren sus detalles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí me está marcando error, ¿por qué? Ah, perdón, 2 puntos, no punto y coma. O al revés, más bien punto y coma. Ya, entonces vamos a decir sí, vecinos de la posición I, punto, y le vamos a pedir su número de socio. Es igual al número de socio que estoy buscando, el que está ahí arriba. Entonces lo que vamos a decir es vecino va a ser igual a vecinos de la posición I. Y con esto vamos a obtener al vecino que se está buscando. Ahora que ya tenemos al vecino, entonces podemos decir la respuesta, o podemos aquí ir obteniendo todos los datos. String nombre, o a ver, el detalle de los pagos realizados. Quiere de los pagos, entonces vamos a obtener sus lecturas. Lecturas va a ser igual a vecino punto lecturas. Lectura. Vecino, ok, aquí vamos a decir igual a null para que no nos moleste. Entonces estamos obteniendo las lecturas del vecino que hemos encontrado. Vamos a hacer otro for para ir entre todas estas. Int i igual a 0 mientras i sea menor que lecturas punto length y más. Y vamos a ir formando las lecturas de como queramos, ¿no? Por ejemplo, va a hacer aquí string lectura o string que no sé, detalle le podemos poner, va a ser igual a vacío. Aquí el detalle, por ejemplo, va a ser igual a lecturas de la posición i punto, por ejemplo, no sé, valor de lo consumido, podemos hacer periodo más 2 puntitos más lecturas de la posición i punto, periodo, valor de lo consumido, y esto me estoy inventando, ¿no? Porque no dice exactamente cómo quiere que hagamos el detalle. Entonces yo me estoy inventando un detalle, digamos, que para mí más o menos tendrá sentido. Y después si está cancelado. Y al final este detalle lo vamos a unir a la respuesta. La respuesta va a ser igual a lo que estaba antes más el detalle. Entonces vamos a volver a abrir y ya está. Entonces, recapitulemos qué es lo que va a hacer este método. Yo le voy a decir qué socio quiero que me dé su detalle. Iniciamos estos valores en vacío para poder luego guardar las respuestas. Aquí buscamos el vecino que me está pidiendo sus detalles. Entonces en esta lista buscamos el que tenga el número de socios que me han dado por parámetro. Una vez lo hemos encontrado, lo vamos a guardar acá. Entonces ya que lo he encontrado, aquí le voy a pedir sus lecturas. Se van a guardar aquí y lo que voy a hacer es una lectura por lectura voy a ir pidiendo su detalle, que va a ser el periodo, el valor de lo consumido y si está cancelado. Y voy a dar una respuesta del detalle, se van a ir añadiendo, ¿no?, a la respuesta, cada uno de los detalles. Y al final voy a devolver la respuesta. Entonces ya estoy obteniendo todos los detalles de un vecino, o de si ha pagado, si no ha pagado, todo eso. ¿Se entiende cómo está funcionando este método o hay alguna duda? Él no,
¿Para qué sirve Auxin? Ese null. Ah, null. Sí. Lo he puesto para que no me dé error. Te voy a mostrar por qué. Mira, si lo quito. No sirve para nada en realidad. Porque mira, si lo quito, aquí me marca un error y me dice la variable vecino, esta que yo he creado aquí, puede ser que no la hayas inicializado, me dice Java. Entonces me marca un error, si yo le doy a compilar no me va a dejar. ¿Por qué me está marcando este error entre comillas? Si le pedimos soluciones, me da soluciones, por ejemplo, ¿ve? Una es que la que yo hice, y hay otras que son más complejas que no tienen mucho sentido, de hecho. Por ejemplo, esta split. Y así ya se van haciendo cosas más extrañas. Entonces, lo que pasa es que ya me dice, puede ser que esta variable no la hayas iniciado, entonces si tú le pides sus lecturas te va a dar error. Pero eso es mentira, ya porque aquí adentro yo ya la voy a encontrar, ¿verdad? Aquí yo ya le voy a dar un valor a esta variable. Entonces, ¿cómo le digo a Java que aquí voy a encontrar un valor, pero Java no me cree, no me dice no, no lo estás encontrando? Entonces le pongo aquí simplemente null para que no me dé problemas. Para que Java ya no me esté molestando y me diga esta variable no tiene valor. Ok, entonces le digo sí tiene un valor. Es nulo, pero tiene un valor. Entonces para eso le pongo el null, para que no me moleste el compilador. Y la lectura lo estás sacando de la otra clase, ¿no? ¿El Sí, tamaño? si vamos a vecino, vemos que tiene su lista de lecturas, entonces aquí se la estoy pidiendo, ¿no? Dame tus lecturas. Ahí. Y la estoy guardando en esta lista de lecturas. Sí, está bien. Ok, ¿alguna otra duda? Ok, parece que no, entonces hagamos otro método. Mostrar el reporte de los 3 socios que más consumieron agua potable indicando la cantidad de líquido consumido y lo que pagaron por el consumo. Ya. Otra vez. ¿Qué me dice mostrar el reporte de los 3 socios que más consumieron agua potable? No me dice si en un determinado periodo de tiempo, si desde qué he iniciado. Ahí no especifica muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a simplemente... A ver, mostrar el reporte de los 3 socios que consumieron más agua. Que más consumieron agua potable indicando la cantidad de líquido consumido y lo que pagaron por el consumo. Sí, tiene que ser de un determinado mes, ¿no? Porque... Ok, pero vamos a tener que hacer eso. Entonces vamos a buscar entre todos. Vamos a devolverlo como una cadena. Hacer... dar reporte. 3 socios que más consumieron agua. Que así va a tener que ser súper largo el nombre, pero no hay de otra, para que sea más entendible. Entonces, primero hay que buscar los 3 que hayan consumido más agua, ¿no? Eso lo podemos hacer de una forma u otra. Hay varias formas en las que podemos resolverlo. ¿Les han enseñado a ordenar arreglos? No creo. No. Ok, entonces esa no es una alternativa, vamos a tener que usar otra. Lo que vamos a hacer es buscar los 3 que más consumieron. Ok. Mm, Pensamos cómo lo podemos hacer en un solo método. Porque ¿cuál sería la forma más simple? Ordenamos, ¿no?, la lista del que más ha consumido al que menos ha consumido y pedimos las 3 primeras posiciones. Esa sería la más sencilla, pero no nos va a funcionar porque no les han enseñado a ordenar. Entonces la otra va a ser ir obteniendo uno por uno.
Entonces vamos a hacernos aquí vecino, vecino 1, vecino, vecino 2 y vecino, vecino 3, que van a ser los tres que vamos a buscar. Entonces vamos a decir aquí, tenemos que hacer un for de ya de plano porque tenemos que buscar entre todos los vecinos. Entonces int i igual a 0, mientras i sea menor que vecinos.length y más. Entonces, estoy pensando cómo lo podemos hacer esto fácil. Porque la forma larga sería buscar entre todos los vecinos y entre cada vecino buscar entre todas sus facturas, ¿no? La que más ha pagado. Pero eso nos va a tardar más. Bueno, creo que va a tener que ser así nomás. Ya, obviamente el que más va a consumir antes de iniciar el algoritmo va a ser el primero de la lista. Entonces vamos a hacer vecinos de la posición i punto. Ok, vecinos de la posición i va a ser igual a vecinos de la posición, perdón, 0. 0. Será igual a vecinos de la posición 0. ¿Por qué estoy haciendo esto? Le estoy diciendo que el vecino que más ha consumido va a ser el primero. Ok, y ahora recién voy a iniciar mi algoritmo donde voy a averiguar si eso es cierto o si hay alguno que le gane, etcétera. Ok. Entonces, ¿saben qué? Aquí estoy pensando que podemos simplificarlo un poco dando un método que va a ser public lectura, que va a ser lectura, dar lectura más alta. Entonces el vecino ya va a saber darnos su lectura más alta el solito, que ya no vamos a tener que hacerlo nosotros. Entonces vamos a poner aquí lectura, lectura o respuesta, le vamos a poner a ser igual a null, ya saben, para que no nos esté molestando. O mejor, vamos a decir la primera, lecturas de la posición 0, y vamos a hacer un for int i igual a 0, mientras i sea menor que lecturas y más. Entonces aquí va a decir sí. ¿Por qué me está dando error? Lecturas, perdón. Lecturas.link. ¿Qué estoy poniendo aquí? Ya. Hicimos si lecturas de la posición i es mayor que lecturas de la posición i punto valor consumido. ¿Es el que más ha gastado o el que más agua ha consumido? Ustedes consumieron más agua potable. Ok, pero obviamente la cantidad de líquido y bueno, no, si lo vamos a hacer bien. Entonces vamos a poner. Entonces aquí hacer respuesta, hacer un double valor, le vamos a poner que va a ser igual a respuesta punto lectura del medidor anterior menos, perdón, lectura del medidor actual menos la lectura del medidor anterior. Ok, les voy a explicar qué estoy haciendo. Estoy obteniendo obviamente la lectura más alta. Estoy suponiendo que es la primera, pero aquí lo vamos a verificar porque vamos a iterar entre todas las demás para ver si es verdad. Aquí estoy obteniendo cuánto se ha gastado en esta. Ok, entonces ¿qué vamos a ir haciendo? Sí. Aquí double. Comparar. Es igual a lecturas de la posición i punto lectura del medidor actual menos lecturas de la posición i punto lectura del medidor anterior, y decimos si comparar es mayor que el valor, ¿qué es lo que vamos a decir? Valor va a ser igual a comparar, si actualizamos
Y vamos a decir que la respuesta va a ser igual a lecturas de la posición I. Y al final vamos a hacer un return de la respuesta. Ok, entonces ya cada vecino va a saber darme su lectura más alta. Así ya no voy a tener que hacerlo manualmente. Entonces, ¿qué es lo que va a decir aquí? Va a obtener la primera lectura, va a obtener cuánto se ha gastado en esa lectura y va a iterar entre todas las demás lecturas. Va a obtener cuánto se ha gastado en esa lectura y va a decir, si se ha gastado más en esta que en la anterior, voy a actualizar este valor porque ahora es el nuevo más alto y la respuesta va a ser esta lectura que es la que acabo de encontrar, ¿no? Entonces una vez si tenemos entre todas las lecturas, al final voy a darle en la que más se haya gastado. ¿Se entiende cómo está funcionando esto? ¿Hay alguna duda de esto o se entiende cómo funciona? Ok, voy a suponer que se entiende, entonces vámonos a la cooperativa donde estábamos. Vamos a obtener aquí lectura, que va a ser lectura más alta. Ser igual a vecinos de la posición 0. Dar lectura más alta. Entonces ya estoy obteniendo la lectura más alta del vecino, ya no la tengo que buscar acá. Que lo único que tengo que hacer ahora es comparar con estos vecinos, ¿no? Entonces voy a decir sí. Aquí no vamos a dar la lectura también para ahorrarnos tiempo. Vamos a decir aquí es public double, que va a ser cantidad consumida. Va a ser simplemente un return de la lectura del medidor actual menos la lectura del medidor anterior. ¿Qué vamos a decir? La lectura más alta. ¿Por qué me está dando un error aquí? Ok, es que no la había guardado. Estoy obteniendo su lectura más alta y aquí decimos sí. Vecino 1 punto. La lectura más alta punto. Que sería cantidad consumida. Es menor que la lectura más alta punto. Cantidad consumida. Ok, entonces aquí decimos si la lectura de este es mayor que esta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vecino, vamos a recorrer los valores, ¿no? Vecino 2 va a ser igual a vecino 1, vecino 3 va a ser igual a vecino 2 y, perdón, vecino 2 y luego vamos a decir que vecino 1 va a ser igual a vecinos de la posición I. Y ya está. ¿Por qué estoy haciendo en este orden? Porque si le pusiera el valor aquí primero, ¿verdad? Del I, entonces luego cuando recorra los valores se va a copiar el primero en todos los demás. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Si esta lectura fuera más alta que el primero pasa a ser el segundo y el segundo pasa a ser el tercero. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? El primero pasa a ser el segundo y el segundo pasa a ser el tercero. Pero esto de hecho incluso hay que hacerlo al revés. Primero es esto acá. Y ahora sí. Y lo mismo vamos a repetir acá. Si la lectura más alta, punto cantidad consumida, es mayor que el vecino 2, pero en este caso, vecino 2, punto dar lectura más alta, punto cantidad consumida. Vamos a hacer lo mismo, pero desde simplemente el 2, ¿no? Entonces vecino 3 va a ser igual a vecino 2 y vecino 2 va a ser igual a vecinos de la posición I. Aquí va a ser else. Aquí un último else if. Y vamos a copiar todo esto, solo que ahora en lugar de vecino 2 va a ser vecino 1.
vecino 1. Perdón, vecino 3. Entonces, si fuera más alto que el 3, simplemente vecino 3 pasa a ser igual al vecinos de la posición I. Entonces ya está. Y con este algoritmo ya estoy ordenando los vecinos que más han consumido agua. Return. Me pide el... ¿Qué me pide? Me pide lo... Ya me pide cantidad de líquido consumido, todo eso, pero le vas a decir simplemente sus nombres, ya para no tardar tanto. Entonces va a ser... Aquí vamos a hacer un string. Respuesta. Que va a ser igual a vecino 1 punto nombre más puntitos más vecino 2 punto nombre más vecino 3 punto nombre, para no tardar tanto. Y aquí me está dando un error que es punto y coma esperado. Ah, claro, aquí me falta un más y vamos a devolver esta respuesta. Obviamente, como les digo, esto está resumido. Ustedes tendrán que hacer con el nombre, con la cantidad, con el cuánto ha consumido, el valor, todo eso. Pero para no perder tanto tiempo, porque esto no es muy difícil, lo vamos a dejar simplemente con sus nombres, ¿ok? Entonces, recapitulando, lo que hacemos es, asumimos que el que más ha gastado ha sido el vecino, el primero, y aquí comenzamos a ver si es verdad. Entonces decimos, vecino de la posición 1, aquí sería. El de la posición 1, pedimos su lectura más alta. Perdón. Pedimos su lectura más alta. Si su lectura más alta es más alta que la del primero, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a ir, vamos a recorrer, ¿no? El primero pasa a ser el segundo el tercero y el primero pasa a ser el que acabamos de encontrar, que es lo que hemos hecho acá. Si fuera más alta que el segundo, entonces el segundo pasa a ser el tercero y el segundo pasa a ser el que hemos encontrado aquí en la lista iterando. Y el último, si fuera más alto que solo el tercero, entonces solo reemplazamos ese valor. Y al final damos los datos de los vecinos que hemos encontrado. Entonces, eso es lo que está haciendo el algoritmo. ¿Se entiende cómo está funcionando o hay alguna duda? Sobre el nombre, Ausi, ¿cómo lo tendríamos que poner nosotros? Ya que solo le estás poniendo nombre. En su caso podría ser, por ejemplo, entonces, de uno te voy a mostrar. Ejemplo 1. Sería, por ejemplo, vecino 1.nombre más... ¿qué más te pide? A ver, te pide la cantidad de líquido consumido. Entonces aquí vamos a decir más vecino 1. Lectura más alta. Vamos a tener que pedir. Dar lectura más alta. Punto. Y aquí le pedimos calcular valor cantidad consumida más. Y vecino 1 punto. Dar lectura más alta. Punto. Lo que es valor de lo consumido. Y un punto y coma que es. Entonces, todo esto tendrás que dar su nombre, de su factura más alta, cuánto ha consumido, de su factura más alta, cuánto es lo que ha pagado. Entonces, todo eso tendrás que ir dando de cada uno. De los 25. No, no, solo de los tres, ¿no? De los tres que hemos encontrado. Ahí. De los tres. Ahí. De los tres que más han consumido, ¿no? Que es lo que hemos encontrado aquí. Ok, ¿alguna otra duda? Ok, veremos los demás. ¿Qué más nos pide hacer? El detalle de los costos que consumieron por debajo del mínimo de consumo. Ok, entonces vamos a hacer ese más. Public string dar reporte socios que consumieron por debajo del mínimo.
Vamos a crear aquí un string respuesta vacío. Y vamos a dar return de respuesta. Ok, entonces hay que buscar los que han consumido por debajo del mínimo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? For y entre los vecinos, ¿no? Int igual a 0, int así sea menor que vecinos punto length y más. Ahora aquí hay un pequeño detalle y es que ¿de qué mes? Eso es lo que no se especifica muy bien acá, ¿no? ¿Quiere de todo o de un mes en específico? Porque podemos hacer de todos, pero la cosa sería buscar de un mes específico, ¿no? Pero bueno, lo vamos a hacer de todos entonces. Nos vamos a vecino y vamos a decir aquí simplemente public boolean consumió por debajo del mínimo. Y esto que lo que va a hacer, boolean va a ser false, respuesta va a ser igual a false, return de la respuesta. Y vamos a ir entre todas sus facturas para ver si en alguna ha consumido menos de lo igual a 0, mientras i sea menor que lecturas.length y más. Entonces aquí vamos a decir si lecturas de la posición i punto cantidad consumida es menor que 1, es decir, respuesta igual a true. Entonces ya cada vecino me va a decir si ha consumido por debajo del mínimo. Entonces le decimos aquí y aquí decimos sí. Vecinos de la posición i punto consumió por debajo del mínimo. Si es verdad, entonces lo que vamos a decir, respuesta va a ser igual a lo que estaba antes más. Y aquí ya tenemos un método que nos da detalles. Pago de quién, del vecino de la posición i punto vecinos de la posición punto número de socio. Entonces estamos aprovechando que ya tenemos aquí un método que nos da detalles, ¿no? Sí, ya está. Entonces aquí estamos buscando, aquí le estamos preguntando, ¿ha consumido por debajo del mínimo? Si es así, lo vamos a añadir a la respuesta sus detalles y al final vamos a devolver la respuesta. Entonces estamos aprovechando este método que ya teníamos previamente y cada vecino sabe decir si ha consumido por debajo del mínimo él solo. Entonces ya tenemos este método también hecho. ¿De este hay alguna duda? Ok, entonces, a ver, intentemos hacer uno más si nos da el tiempo. Valor real de lo consumido, los usuarios que consumieron por debajo del mínimo consumo en litros. Gran total consumido por los socios, indicar si es oportuno llamar a los proveedores de agua. A ver, el 6 por ejemplo, indicar si es oportuno llamar. Entonces vamos a ver aquí. Public boolean llamar proveedores. Sí. Ya al tanque le podemos decir tanque punto necesita ser llenado, entonces vamos a decir aquí boolean respuesta va a ser igual a false. Si necesita ser llenado, la respuesta va a ser igual a true.
y return la respuesta. Ya está. Este sí, rapidito. ¿Verdad? Entonces este ya lo hemos conseguido rápido. Después, ¿cuáles más? Los demás, estos, por ejemplo, el gran total de lo consumido de los socios, qué es lo que habría que hacer? Habría que ir entre toda la lista, de cada lectura, sumar cuánto ha gastado en cada lectura y luego sumar todas las lecturas de todos los vecinos, ¿no? No es muy difícil, pero es largo. Y este sería lo mismo, pero con lo cancelado. Bueno, así más o menos iba haciendo el examen. Como se dan cuenta era un poquito largo porque bueno, no estaba pensado para hacerse en 1 hora y media, que es el tiempo del examen, sino para hacerse durante 2 semanas, poco a poco. En su examen va a ser más corto en teoría, o tal vez sean menos preguntas, o tal vez digo, o tal vez sean más preguntas pero más cortas. La práctica se las voy a intentar subir lo más rápido posible el día de hoy, pero el de hoy no pasa, para que la hagan rápido y se ganen esos 10 puntos que son del segundo parcial. ¿Alguna otra duda? Algo que no se esté entendiendo, no necesariamente de lo que hemos hecho ahorita, puede ser de cualquier cosa. El examen sabemos cuándo es, así que no pude ingresar. Es este miércoles, según lo que me comentan tus compañeros. Gracias. No hay por qué, Henry. Este miércoles ya sería su examen. Supongo que es todo lo que hemos visto en Java, ¿no? Auxi, lo puedes completar a ver cómo da. Ah, Hasta claro. donde. Eh, Pero no se puede ejecutarlo porque no tenemos datos de socios, ¿no? Pero ¿Cómo? Sí, eso de los datos de socio, ¿cómo lo pondríamos, Auxi? Los eso, nombres. eso sería lo tardado, digamos, porque tendrías que... te lo voy a mostrar más o menos cómo sería, ¿ok? Vamos a Un quedarnos aquí en pequeño una ejemplo, clase, Auxi. De estaba bien, siempre se estaba esperando. una clase main. Obviamente la que haría todo, ¿no? Porque ya dijimos que... Public static void main. Ya. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? En la cooperativa nos tendremos que cargar aquí un método, solo simplemente para poder probar, que va a ser public void añadir vecino, que va a recibir un vecino, o añadir vecinos de una vez y va a recibir una lista de vecinos. Vecino es el vecinos. Aquí va a decir vecinos va a ser igual a vecinos. Vecino le vamos a poner, nada más. Ok, entonces le vamos a dar una lista de vecinos. Entonces en el main tendríamos que crear uno por uno todos los vecinos y cada uno con sus lecturas, ¿no? Entonces tendríamos que ir creando varias lecturas. Por eso que te digo que sería bien tardado. Tendríamos que hacer lectura 1, por ejemplo, va a ser igual a new lectura. ¿Qué datos nos pide? Ahí está, nos pide el anterior, tendremos que inventarnos datos, ¿no? 115, por ejemplo, 116, periodo, no sé, julio. Tendremos que crear varias lecturas. Lectura 2, lectura 3. Ahora este tendría que ser igual al anterior, 116. Este tendría que ser, por ejemplo, 116.5, 117.5, 119, yo que sé, julio, agosto, septiembre. Ahora aquí me va a faltar esto, por ejemplo, una lista de lectura. Lec. Lec. Listo. Entonces, aquí hemos creado unas cuantas lecturas. Tendremos que crear un vecino. Por ejemplo, vecino 1 va a ser igual a new vecino. Obviamente me va a marcar error porque tengo que darle todos los... Uy. Bueno, a ver, vecino me pide
número de socio, número de socio, por ejemplo, vamos a darle valores al azar. Ahí está, esto era lo que quería. Nombre, prefer, apellido, Cuenca, dirección, yo que sé, Avenida América, lectura y tendremos que darle una lista de lecturas, ¿no? Entonces aquí crearíamos lectura, lecturas va a ser igual a lectura 1, lectura 2, lectura 3. Entonces aquí le añadiríamos esta lectura. Ya, entonces todo esto sería para crear un vecino. Entonces luego tendríamos que añadir 20 más como estos. Tenemos que hacer 20 más como estos para poder probar el código como realmente es, ¿no? Entonces digamos aquí creamos 19 más. Y una vez que hemos creado todos, nos hacemos una lista de vecinos. Va a ser igual. Y aquí vamos a ir añadiendo, ¿no? Vecino 1. Y ahí iríamos añadiendo, ¿no? Vecino 2, vecino 3, vecino 4. Y una vez que tenemos todos, creamos la cooperativa. Es de cooperativa. Igual a new cooperativa. Y tendremos que ser cooperativa. Punto. Añadir vecinos y le damos a esta lista de vecinos. Ok, entonces tendremos que crear todos estos datos ficticios, añadirlos a una lista, añadirlos a la cooperativa y ahora recién podemos hacer métodos de la cooperativa. Cooperativa, no sé. Llamar proveedores. Vamos a ver aquí console.log. No, aquí system.point, no. System.out.println. Entonces, ya que hemos creado todo esto, recién podemos ejecutar. ¿Qué me dice falso, por ejemplo? Vamos a ver otro método. Por ejemplo, system.out.println de, y creo que tenemos un método que es cooperativa. Detalles socio pago. Entonces, por ejemplo, de este que es el 4, vamos a decirle que se ejecute. Y me ha dado falso y me ha dicho mira, julio 30, falso agosto 40, falso septiembre. Entonces me ha dado los detalles. Que era los detalles de pago de este socio, ¿no? Que son, por ejemplo, de julio es 30 lo que debe, porque solo ha gastado menos de uno. Y no ha pagado. De agosto es 40, ha hecho el cálculo, ¿no? Y me dice no ha pagado. De septiembre es 40 y no ha pagado. Entonces, ¿ves? Ahí se está haciendo el cálculo. Y así es como se podrá recién ejecutar todo el código. Tendrás que cargar 20 de estos con diferentes datos, ¿no? Para que sea más real. Ok, ¿alguna otra duda? Sí, al momento de compilar todo ya con los 20 de los 20 me va a mostrar, ¿no? En este caso no, porque aquí tú le estás pidiendo del 4. Sí, pero como le estoy diciendo que me imprima, me lo va a poner de los 20, porque no puedo poner solo del 4, tendría que poner de los 20, o solo tendría que poner un hito. No, porque este método lo que tú haces es detalle sociopago, le das un número de socio, por ejemplo el 4, y te va a imprimir los detalles de ese socio nada más. Entonces puedes añadir 20 y tú le das el ID de cualquiera de los socios y te va a imprimir los detalles solo de ese socio, ¿no? No de todos. Ahora hay otros métodos que sí hacen cosas con todos los socios, ¿no? Hay otros que sí te dan los reportes de cada socio, etcétera, dependiendo del método. Por ejemplo, el de
Sí, es que yo quería llamarle por teclado, digamos, el socio 4 y que me muestre su factura del socio 4. Y luego, no sé, llamarle socio 6, tipo así. Mm, Aquí podemos hacer cooperativa. Punto. Este es dar reporte de socios que consumieron por debajo del mínimo. Entonces le damos a ejecutar, por ejemplo. Solo me va a mostrar uno que soy yo, porque soy el único que está registrado, ¿no? Pero si añadiéramos otro, tal vez nos mostraría ese más, dependiendo de su cantidad. Por ejemplo, aquí. Ah, no. Entonces es... Por lo visto creo que no consumió debajo del mínimo. Y así entonces podemos ir añadiendo más personas para que se vayan haciendo más métodos, digo, para que se vaya haciendo más, se impriman más datos dependiendo, ¿no? Funcionen mejor los algoritmos. Es moroso, pero no es difícil, ¿no? Porque simplemente ahorita es casi un copia y pega de todo esto e ir cambiando datos para que haya más vecinos. Ok. ¿Alguna otra duda? No se asusten para su examen. Su examen no va a ser tan largo. No creo que sea tan largo y no creo que sea tan complejo. Ok. Si no hay más dudas, entonces lo voy a subir el video y el código ahorita. Auxi, tenía una duda más. Claro. Cómo lo puedo guardar el código de los 4? O sea, de lo que hemos hecho. De los 5, ¿cómo lo puedo guardar y enviarlo al docente? Ah, ok. Cuando tú creas tu proyecto en NetBeans, se hace una carpeta como esta. Que aquí está, examen prueba. Entonces yo por ejemplo esto lo cierro. El docente va a abrir esto y va a ver aquí SLC, target, todo esto, main, Java, por ejemplo. Aquí están las clases que tú acabas de crear. Por ejemplo, si abrimos esta, eso es lo que hemos hecho. Pero es abierto en Visual Studio Code porque es el que yo tengo por defecto. Entonces, tú al docente le enviarías esta carpeta. Esto lo comprimes porque si no, no te va a dejar. Y como un comprimido, esto lo puedes enviar. Y para su proyecto la idea es la misma, ¿no? Van a crear un proyecto en NetBeans, cualquier versión, eso no importa. Apache. Entonces ustedes me mandan el archivo comprimido, yo le voy a hacer file.openproject y voy a buscar, ¿no? Aquí está, y examen prueba. El NetBeans ya lo va a reconocer por sí solo. Entonces yo le doy a open y obviamente no va a cambiar nada porque ya está abierto, pero aquí le puedo dar a close y les voy a mostrar file, open project, le doy a open project y se carga todo lo que hemos hecho ahora. Entonces esta carpeta, que es la que se crea cuando con NetBeans estás creando el proyecto, es la que tienes que enviar. ¿Ok? Si es que el problema de mí no me aparece en mi escritorio. No sé dónde se va. Ah, eso vas a checar. Aquí te dice, pero cuando estás dando a crear, Sí. ahí te dice dónde lo estás guardando. Entonces, fíjate bien dónde se está guardando o guárdalo en el escritorio que es más fácil. Y ya. Por ejemplo, aquí nuevo proyecto, Java Application. Y aquí me pregunta dónde quiero guardarlo, Project Location. Y selecciona, ¿no? Por ejemplo, escritorio y ya está. Y ahí se va a guardar. Gracias. Vale, entonces ahora sí voy a dejar de grabar.